Bienvenidos a Unus Dominus, un solo Señor, el lugar donde se entrelazan las verdades de la fe cristiana y la búsqueda sincera del reino de Dios con el fin de guiar tu vida espiritual por el camino angosto a través de los pasos de Jesucristo. Capítulo 11 de la justificación. 1. A quienes Dios llama eficazmente, también los justifica gratuitamente, no mediante la infusión de justicia en ellos, sino que les perdona sus pecados y cuenta y acepta sus personas como justas, mas no por algo obrado en o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo. Tampoco les imputa la fe misma, ni el acto de creer o alguna otra obediencia evangélica como su justicia, sino que les imputa la obediencia y satisfacción de Cristo, recibiendo ellos a Cristo y descansando en Él y en su justicia mediante la fe, la cual no la tienen de ellos mismos, pues es don de Dios. 2. La fe, que de este modo recibe a Cristo y descansa en Él y en su justicia, es el único instrumento de justificación. Sin embargo, la fe no está sola en la persona justificada, sino que siempre está acompañada de todas las otras gracias salvadoras, y no es una fe muerta, sino que obra por amor. 3. Por medio de su obediencia y muerte, Cristo canceló completamente toda la deuda de todos aquellos que son justificados de este modo, e hizo una adecuada, real y completa satisfacción a la justicia de su Padre, a favor de ellos. Sin embargo, puesto que por ellos Cristo fue entregado por el Padre y su obediencia y satisfacción fueron aceptadas en lugar de las de ellos, y ambas gratuitamente y no por cosa alguna que haya en ellos. Entonces, su justificación es solamente por pura gracia, para que tanto la estricta justicia como la rica gracia de Dios sean glorificadas en la justificación de los pecadores. 4. Dios, desde la eternidad, decretó justificar a todos los elegidos, y en la plenitud del tiempo, Cristo murió por los pecados de ellos y resucitó para su justificación. Sin embargo, no son justificados hasta que Cristo les es realmente aplicado por el Espíritu Santo a su debido tiempo. 5. Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados, y aunque nunca caigan del estado de justificación, sin embargo, por sus pecados, pueden caer bajo el desagrado paternal de Dios, quien no les restaura la luz de su rostro hasta que se humillen, confiesen sus pecados, imploren su perdón y renueven su fe y arrepentimiento. 6. Bajo el Antiguo Testamento, la justificación de los creyentes era, en todos sus aspectos, una y la misma que la justificación de los creyentes bajo el Nuevo Testamento. Capítulo 12. De la adopción. 1. A todos aquellos que son justificados, Dios se digna en hacer partícipes de la gracia de la adopción en y por su Hijo unigénito Jesucristo. Mediante esta gracia, los justificados son recibidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios, son marcados con el nombre de Cristo y reciben el espíritu de adopción, tienen libre acceso al trono de la gracia y son capacitados para clamar: Abba, Padre. Son compadecidos, protegidos, cuidados y castigados por Él como por un Padre, pero nunca son desechados, sino que son sellados para el día de la redención y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. Capítulo 13. De la santificación. 1. Los que son eficazmente llamados y regenerados, al tener un nuevo corazón y un nuevo espíritu creado en ellos, son además santificados real y personalmente, en virtud de la muerte y resurrección de Cristo, por su palabra y su Espíritu que mora en ellos. El dominio de todo el cuerpo de pecado es destruido, y los diversos deseos de éste son debilitados y mortificados más y más. Así, los santificados son vivificados y fortalecidos más y más en todas las gracias salvíficas para la práctica de la verdadera santidad, sin la cual nadie
verá al Señor. 2. Esta santificación abarca cada parte de la persona total, pero es incompleta en esta vida, pues aún quedan algunos remanentes de corrupción en cada una de sus partes, de donde surge una guerra continua e irreconciliable. Los deseos de la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. 3. En dicha guerra, aunque los restos de la corrupción prevalezcan mucho por algún tiempo, sin embargo, la parte regenerada vence mediante el continuo suministro de la fuerza del Espíritu Santificador de Cristo, de manera que los santos crecen en gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Capítulo 14. De la fe salvadora. 1. La gracia de la fe, por medio de la cual los elegidos son capacitados para creer para la salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones, y es ordinariamente efectuada por el ministerio de la palabra, por la cual también, y por la administración de los sacramentos y la oración, la gracia de la fe es incrementada y fortalecida. 2. Mediante esta fe, el cristiano cree que es verdadero todo lo que está revelado en la palabra, por la autoridad de Dios mismo que habla en ella, y actúa en forma diferente según lo que contiene cada pasaje en particular, produciendo obediencia a sus mandamientos, temblor ante sus amenazas, aceptación de las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. Pero los principales actos de la fe salvadora son aceptar, recibir y descansar solamente en Cristo para la justificación, santificación y vida eterna en virtud del pacto de gracia. 3. Esta fe es diferente en grados o débil o fuerte. Puede ser atacada y debilitada con frecuencia y de muchas maneras, pero obtiene la victoria, y en muchos crece hasta la obtención de una completa seguridad a través de Cristo, quien es el autor y consumador de la fe. Capítulo 15. Del arrepentimiento para la vida eterna. 1. El arrepentimiento para vida es una gracia evangélica, cuya doctrina, así como aquella de la fe en Cristo, debe ser predicada por todo ministro del Evangelio. 2. Mediante este arrepentimiento, un pecador, movido no solo por la visión y sentimiento del peligro, sino también por la inmundicia y odiosidad de sus pecados, ya que son contrarios a la naturaleza santa y justa de la ley de Dios, y al comprender la misericordia de Dios en Cristo para con los arrepentidos, se entristece a causa de sus pecados y los aborrece de tal modo que renuncia a todos ellos y se vuelve hacia Dios, proponiéndose y procurando caminar con Él en todos los caminos de sus mandamientos. 3. Aunque no se debe confiar en el arrepentimiento como si fuese una satisfacción por el pecado o una causa del perdón de éste, pues el perdón es un acto de la libre gracia de Dios en Cristo. Sin embargo, el arrepentimiento es de tal necesidad para todos los pecadores que nadie puede esperar ser perdonado sin él. 4. Así como no hay pecado tan pequeño que no merezca la condenación, de la misma manera, no hay pecado tan grande que pueda traer condenación sobre aquellos que se arrepienten verdaderamente. 5. El ser humano no debe contentarse con un arrepentimiento general, sino que es deber de cada persona procurar arrepentirse de cada uno de sus pecados en particular. 6. Así como todo ser humano está obligado a confesar sus pecados a Dios en privado, orando por el perdón de los mismos. Pues, al hacer esto, y al apartarse de ellos, hallará misericordia. Del mismo modo, el que escandaliza a su hermano o a la Iglesia de Cristo debe estar dispuesto a declarar su arrepentimiento a quienes ha ofendido, en público o en privado, mediante confesión y muestra de dolor por su pecado, y acto seguido, los ofendidos deben reconciliarse con él y recibirlo con amor.